aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me impresionan estas palabras de Jesús cuando dice que Él ha venido a traer la espada. ¿Es que acaso estamos ante un predicador de la violencia? Si Él hubiera organizado un ejército, como por ejemplo organizó Mahoma, si Él hubiera terminado su vida en medio de una batalla y no como la acabó, diciéndole a Dios que perdonara a sus enemigos, a los que le estaban matando, y pocas horas antes ordenando a San Pedro que guardara la espada en la vaina de tal forma que no se confundiera lo que era su seguimiento con lo que era el uso de la violencia. Quien a hierro mata, a hierro morirá, dijo. Pues quizá entonces esta palabra de Jesús podía tener esa explicación. Estamos ante un líder guerrero, más o menos vengativo. Pero ni el resto de las enseñanzas ni su comportamiento, sobre todo en ese momento final, justifican esa interpretación. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere a que Él efectivamente introduce una espada, es decir, algo que separa, que corta separando de tal manera que en el primer lugar tiene que estar Dios. Yo creo que esta es la clave de todo. Por eso, a continuación dice: he venido a enemistar al hombre con su padre, los peores enemigos serán los de su propia casa, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Es decir, el Señor lo que quiere es, y nos lo dice claramente, estaba ya dicho en el Antiguo Testamento, en el primer mandamiento de Moisés, pero aquí lo dice con toda claridad: el Señor lo que quiere es que Dios esté en el primer lugar. Y esto implica un corte y una separación. Los hombres tendemos siempre a ocupar el lugar de Dios y por lo tanto a desear por lo menos que los que están a nuestro alrededor nos traten como a dioses, que seamos para ellos lo más importante, que lo más importante para la esposa sea el esposo, o para los hijos sea el padre, o para el padre sean los hijos. Dios es lo primero. Esta es una radicalidad que efectivamente implica un corte. Dios es lo primero. Lo primero no significa lo único. Dios es el primero, no el único. Él quiere reinar en nuestro corazón y reinar acompañado. Y además, cuando Dios está en el primer lugar, el resto está tranquilo. ¿Cuántas veces vemos que personas que supuestamente dicen que quieren a sus hijos más que a nada y a nadie en el mundo, después en cambio no tienen inconveniente en romper su matrimonio y dejar sus hijos al cuidado de otros que los cuidarán bien o los cuidarán mal? Y desde luego nunca probablemente como lo cuidaría él mismo. El Señor nos pide que vivamos el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. No dice que no amemos a los demás, dice que amemos a Dios en el primer lugar. Y este es el examen de conciencia que Él hoy nos está pidiendo. Dios es lo más importante en mi vida, es el primero en mi corazón, es el primero en mis intereses,
Le quiero más no solamente que a mi familia, lo dice él explícitamente, más que a mi trabajo, más que al éxito, más que a mi cuerpo, más que a mi patria. Pidámosle al Señor que nos ayude a conseguirlo. De pie, por favor.